So the chariot is the destructible part of the cosmic man, El carro es la parte destructible del hombre cósmico. and then the traveler and the driver are the eternal parts of the cosmic man. Y el viajero y el conductor son Eternal part of the cosmic man. son las partes eternas del hombre cósmico. As souls, we are eternal. Como almas somos eternos. As long as the creation is in existence, the souls do exist eternally. Y mientras la creación exista, las almas existen también eternamente. And for us, the basis of existence is the spirit. Y para nosotros la base de la existencia es el espíritu. So the spirit is eternal. Así es que el espíritu es The eterno. soul is eternal. El alma es eterna. And then the chariot, which we call the Y body, el carro, al que llamamos cuerpo, keeps changing from time to time. cambia de una vez para otra. So the chariot is changeable. El carro es cambiable, Just like we keep changing the cars. es mutable, igual que cambiamos de coche. When the car becomes Y old, cuando se hace viejo, it is sent to the scrap shop. se le manda al cementerio de coches And you buy a new car. y compramos otro nuevo. That is how we keep changing the bodies Así cambiamos de cuerpo and continue the travel. y seguimos viajando. And the driver is always with us to drive us towards the eternity and the infinite. Pero el conductor está siempre con nosotros para llevarnos a la eternidad, hacia el infinito. So the spirit is the Father in the heaven. El espíritu es el Padre del cielo. The soul, he is the Son of God. El alma es el Hijo de Dios. And then we have the chariot as the creation. Y tenemos el carro como la creación. Chariot as a vehicle for travel. El carro como un vehículo para viajar. And then the creation is the playground for experiencing. Y la creación es el campo de juego para poder experimentar todo esto. You know, the scripture says that the chariot has come from the same source as the spirit and the soul. Las escrituras nos dicen que el carro procede también de la misma fuente que el alma y el espíritu. You know that the Lord is named Krishna in this symbol, Sabéis que en este símbolo al Señor se le llama Krishna and then the traveler is named Arjuna. y al viajero se le llama Arjuna. After the travel is over, Y una vez que se ha acabado el viaje, the disciple Arjuna says, el discípulo Arjuna le dice: "Thank you for all the fantastic travel that you have arranged for me. gracias por el viaje tan fantástico que me has preparado. Now that we have reached the Y destination, ahora que hemos llegado al punto de destino, please relieve yourself from the driving seat." levántate del sitio de conducir y descansa. And someone will take care of Henry. Otherwise, he will make it stronger for others to hear. So, the traveler says, "Thank you for all the travel. You may now relieve yourself from the driving seat." El viajero le dice al conductor: ya, gracias por el viaje tan bonito, puedes ahora levantarte del asiento e irte. The driver smiles and says, "First, you get down." Pero el conductor sonríe y le dice al viajero: primero te bajas tú. The traveler says, No, sir, you get down first. Pero el viajero le vuelve a decir: no, bájate tú primero. You are the master, so you should get down first." Porque eres el maestro, primero has de bajarte tú. Then the master says, "Yes, because I am the master, I should stay on and you should get down." Y el maestro le dice: sí, por eso mismo, porque soy el maestro, yo seguiré aquí y tú te has de bajar. I should not get down first. No he de bajarme antes que tú. You do not know what happens if I do get down first. Porque no sabes lo que te puede pasar si yo me bajara antes que tú. Then the disciple, without arguing, gets down. Entonces el discípulo, sin discutir más, se baja del carro. Then the master smilingly gets down the Y chariot, sonrientemente el maestro baja también del and coche. then the chariot disappears into flames. Y de golpe el carro desaparece en llamas. Then the master says, "See what happened after I got down." Y entonces le dice el maestro: After I got down. ¿te das cuenta de lo que ha pasado nada más bajarme del coche, After del carro? yes, after master got down, the vehicle caught fire and burnt up and disappeared. Al bajarse, nada más bajarse del carro, el maestro, el coche se quemó y desapareció. So don't ask me to get down.
Así es que no me preguntes que me baje. Before you ask me to get down, it is better you get down. Antes de pedírmelo es mejor que te bajes tú. Then you are safe. Estarás más seguro. Otherwise, you will have lot of skin burns. Si no, vas a tener problemas en la piel con las quemaduras. It happened in Mahabharata. Eso sucedió en el Mahabharata. After the great war is over, Cuando se había acabado la gran guerra, Arjuna thanks Krishna Arjuna le da gracias a Krishna and says, now please get relieved from this driving job. y le dice, ahora por favor descansa y bájate, deja de conducir ya. Krishna smiles and says, Krishna no, le sonríe y le dice, it is first your duty to get down of the chariot. no, primero haz tú de bajarte del carro, es tu deber. And then after Arjuna gets down, Krishna steps out of the chariot. Y nada más que se baja Arjuna, se baja también Krishna. And immediately the chariot gets into flames and Y disappears. acto seguido el carro se vuelve en llamas y desaparece. Arjuna was astonished. Y Arjuna se quedó pasmado. What is it? How it has happened? Y decía, ¿cómo ha podido pasar esto? Then Krishna says, yes, whenever I get down of a chariot, it happens like that. Krishna le dijo, sí, cada vez que me bajo de un carro pasa lo mismo. This is highly symbolic. Esto es altamente simbólico. It not only happened in the case of the chariot which Krishna drove, No pasó únicamente en el caso del carro que conducía it Krishna. also happens with our chariots. También pasó con nuestros carros. So when the spirit disappears first, Cuando primero desaparece el espíritu, you will come out bruised. Bruised. sí, Injuries. Wounds. salimos un poco Yeah, wounded. Yes. chamuscados. So many of us, when we leave the bodies, we come out as wounded soldiers. Muchos de nosotros cuando dejamos el cuerpo aparecemos luego como soldados heridos, Because we do not wish to get down. porque no queremos bajarnos de él. Even when it is time to get down the chariot, we don't want to do it. Ni aunque sea ya hora de bajarse. That is why it happens like that to us. Por eso nos pasa que nos quemamos. But if we are wise enough, Pero si pudiéramos comprender mejor, we can see that the Lord intends getting down. podríamos comprender que el Señor tiene la intención de bajarse. So we should get down one step ahead of Him. Entonces nos bajaríamos antes de Él, So we remain safely with the Lord de manera que estamos siempre con Él. and allow the chariot to burn itself. Y dejamos que el carro pueda quemarse solo. So that is how we have to understand our own travel. Así es como hemos de entender nuestro viaje particular. This is what is given in the 15th chapter of Bhagavad Gita also. Esto es lo que nos ha sido dado en el capítulo 15 del Bhagavad Gita. Huh? Kaled. In the 15th chapter of Bhagavad En el Gita, capítulo 15 del Bhagavad Gita, Lord describes three kinds of el persons. Señor hace una descripción de tres tipos de personas. One is called Purushottama. Uno es llamado Purushottama, That is, he is the cosmic person, es la persona cósmica, the grandest one, el más grande de todos, who corresponds to the universal spirit. que corresponde al Espíritu Universal. And then he gives another person called Purusha, Y da también otro nombre que se llama Purusha, meaning the soul, que quiere decir el alma, who is indestructible. que es indestructible. And then there is called the Kshara Purusha, Y hay otra más que se llama Kshara Purusha, Shara Purusha, meaning the destructible part of the person. que quiere decir la parte destructible de la persona. So man is threefold: Así es que el hombre es triple, the body, el cuerpo, the soul, el alma and the spirit. y el espíritu. So there is the triple man, Así es que existe el hombre triple, and the destructible part is what we call the body, senses, and the lower mind. y la parte destructible es lo que llamamos el cuerpo, los sentidos y la mente inferior. And then the indestructible
unit consciousness y la unidad de conciencia indestructible called the soul, llamada el alma, which has love and wisdom as its properties. que tiene el amor y la sabiduría como su propiedad, And then there is the cosmic person como sus características. who is like the ocean of consciousness. Y luego está la persona cósmica, que es como el océano de la And we consciencia. are all the drops of that Y ocean. nosotros somos las gotas de ese océano. Just like the ocean is, the oceanic consciousness is eternal. Y de igual manera que la conciencia oceánica es The eterna, drops of the unit consciousness are also eternal. las gotas de la unidad de conciencia lo son también eternas. Only the chariots that we take up periodically, Pero solo los carruajes, los carros que tomamos periódicamente, that is not eternal es decir, que no son eternos and is therefore destructible. y son por lo tanto destructibles. So that is why Krishna says, each time when there is death, Por eso Krishna dice, cada vez que hay muerte, the death is only to the chariot, la muerte afecta solo al carro, not to the soul and the spirit. pero no al alma ni al espíritu. That is how he explains it in Bhagavad Gita. Así es como lo explica en el Bhagavad Gita. And the same concept is explained in Mahabharata by way of a chariot, the traveler and the driver. Y la misma idea está explicada en el Mahabharata con el carro, el auriga y los caballos. So basically we have to understand that we are the eternal travelers. Así es que fundamentalmente hemos de entender de que somos los viajeros eternos And we keep traveling to experience the grandeur of the universe. y que estamos viajando para experimentar la grandeza del universo. So there is no question of the why of it, Y no hay lugar para el porqué, because it is purely for the pleasure of it. porque es únicamente y exclusivamente por el mero placer. The oceanic consciousness continuously experiences the pleasure of it. La conciencia oceánica tiene constantemente el placer de ello. So as units of consciousness, it wants us also to experience it in the same fashion the Lord or the Master of the Universe experiences it. Y quiere que nosotros también experimentemos esta felicidad constante, igual que el Señor del Universo lo experimenta. So as units of consciousness, we are not different from Him. Como unidades de conciencia, en nada somos diferentes de Él. So it is He who transformed Himself into units of consciousness Es Él el que se transforma en unidades de conciencia and enjoying the drama Himself. y disfruta del juego. He has created many roles for the drama. Y ha creado muchas reglas para ese juego. And we forgot Muchos personajes para esa representación. Yes, you know, in the drama we take up different roles. En una representación representamos papeles diversos. Sometimes Jesus may take the role of a hero and I take the role of a villain. A veces a Jesús le toca hacer de bueno y a mí me toca hacer de malo. But really I am not the villain. Pero en realidad yo no soy el malo. I am playing villain. Estoy actuando de malo. Someone else is playing the hero. Otro está haciendo de héroe. Unless there is a hero, a heroine and the villain, Porque a menos que haya un bueno y un malo y una heroína and also a comedian, y también un comediante, the play will not be very interesting. la obra no puede ser muy interesante. So it is the one I am who created as many conceivable roles as he could. Es el único yo soy que creó tantos personajes como pudo imaginarse.